Vamos a hacer otro ejercicio, que es desarrollar un software para saber qué mascota tenemos. Entonces, como sabemos, primer paso es dividir el problema en pequeños problemas que nosotros podamos ir resolviendo poco a poco. Y después entender de dónde van a salir los datos. Entonces, los datos se los puede pedir al usuario o los podemos buscar en algún registro o los podemos poner nosotros ahí mismo interno. Entonces, eso ya queda a criterio. Entonces, ok, entonces estos son los que tenemos. Entonces traten de desarrollarlo a ver cómo les va.
Ok, veo que a la mayoría le está yendo bastante bien. ¿Alguno quisiera compartir cómo abordó el pensamiento de cómo solucionar este problema? ¿Algún voluntario? Profe, una pregunta, ¿usted ha jugado un juego que se llama Kinator? No. Es un juego de un maguillo que supuestamente usted tiene que pensar en un personaje. Entonces Ah, él adivina qué personaje está pensando usted. Entonces siento que es un muy parecido. Digamos, le va haciendo preguntas de, ¿tiene el pelo rojo? Es un superhéroe. Entonces al final adivina quién está buscando usted o quién está pensando usted. Siento que esto es muy parecido. exactamente. Buena analogía. Entonces, tenemos diferentes ámbitos que podríamos empezar a preguntar, digamos. Ajá. Creo que lo podríamos. Perdón. Sí. No, dale, te escucho, perdón. No, 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 sí, sí, que digamos, si usted quiere lo puede poner un toque ahí para que vea más o menos cómo es el juego, está en Google. Ok, después lo podría buscar, Ok. pero siguiendo la lógica que estás diciendo, lo podríamos responder uno por pregunta, digamos, porque hay un tema en computación que se conoce como patrones, que es reconocer patrones. Si uno se pone a ver, todos estos tienen un patrón, son animales. Eso es lo que tienen en común. ¿Qué patrón tienen diferente? Por ejemplo, ahí uno empieza a ver de que, como vimos, este es, digamos, que puede volar, es el único que puede volar, este es el único que puede sobrevivir bajo el agua, este es terrestre y diría que es el único que ladra, es lo único que se me ocurre que pueda tener diferente. Y este que es el único que creo que se dice maulla O es un felino. o es felino. ¿Ves? Entonces ahí lo podríamos llevar. Otra forma que también se me ocurre es por la cantidad de patas que tiene. Entonces podemos utilizar ese para hacerlo más simple. Déjame ver dónde se hacía uno nuevo. Aquí está. ¿No? En computación, recuérdense que no existe una respuesta, no existe solo una única respuesta correcta, porque uno puede responder de diferentes formas. Generalmente, cuando uno estaba en el colegio, el profesor tenía solo una respuesta y era el único que tenía la respuesta correcta. Aquí en computación no, porque uno puede abordar el problema de diferentes formas. En este caso, por ejemplo, yo me estoy yendo por cantidad de patas para tratar de simplificarme el trabajo, digamos. Ok, entonces, si tiene cero patas, yo automáticamente voy a decir es un pez. Entonces ahí no me compliqué. Si tiene dos patas,
voy a decir que es un perico. Si tiene 4 patas, le voy a preguntar qué sonido hace. Entonces ahí tenemos 2 opciones. Ladra maulla. Ok, entonces ahí tenemos esas opciones. Entonces voy a llevarme esto para codificarlo. Entonces si me vengo acá, le voy a agregar, digamos, le pongo patas, igual none. Recuerden siempre igualar cuando pongo un identificador de un, digamos, una variable que se le conoce también. Ok, entonces, sonido. Aquí yo podría llegar y poner, por ejemplo, if patas igual a 0, bin es un pez. El if patas igual a 2, bin es un perico. El if patas igual a 4 y sonido igual ladra sería prim es un perro. El if patas igual 4 y sonido igual maulla, los 2 puntos, le ponemos print, es un gato. Y ya con eso, digamos, solucionamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, digamos, yo cuando estaba haciendo eso me vino a la mente, no sé, poner, digamos, hábitat. Yo puedo poner 3 parámetros diferentes, por ejemplo, hábitat igual aire, entre comillas, aire, coma, agua, coma, y no sé, tierra, coma, por ejemplo. Y si yo pongo if hábitat es igual aire, igual perico, ¿se podría así o al hacer esa variable tiene que cumplir esos 3? No sé si me voy a Ok, entender. sí te dices a entender. Yo lo que te digo es, sí lo puedes hacer, no hay ningún problema que lo hagas, pero aquí va a salir mi parte capitalista. Yo a veces, digamos, le hablo mucho de dinero a mis estudiantes. A veces me regaño porque me meto mucho con temas económicos. Pero yo lo que te diría es, por cada tecla que usted presiona, usted está perdiendo dinero. Entonces, cuando usted es programador y usted digita mucho código, por cada tecla que usted está presionando, estás perdiendo dinero. Ok, ¿qué les quiero decir como consejo? Consejo número 1, que es importante, conozcan la herramienta que están utilizando para programar.
Porque, por ejemplo, Colab tiene muchos autocompletados y tiene muchos plantillas. Colab no es la mejor herramienta como para uno ponerse a programar si va a desarrollar software. Colab es más para análisis de datos, si uno va a programar pensando en análisis de datos. Pero, por ejemplo, voy a abrir un toquecito esta herramienta de Python. Sí. Esta herramienta que está acá, denle un toquecito para que se abra porque está lenta. Es que es pesadilla la herramienta, entonces démosle un chance para que se abra. Ok, démosle un chancecito porque es lenta. Ok, esta herramienta que les estoy mostrando, por ejemplo, uno la tiene que dominar. ¿Y eso qué significa? Ver tutoriales, por ejemplo, en YouTube de cómo se hacen atajos, qué herramientas o qué complementos tiene. También buscar, por ejemplo, la documentación. Entonces, si ustedes ven esta herramienta que está acá, trae lo que se conoce como plantillas o machotes. Machotes es como un borrador en el cual uno va llenando. Por ejemplo, cuando uno va a llenar un recibo de dinero, el recibo de dinero ya ustedes saben que trae, por ejemplo, es impreso nombre, fecha, monto, etcétera. Entonces uno lo va llenando y eso le ahorra a uno el tiempo de tener que uno digitar todo eso. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a ver esta herramienta, tiene un montón de cosas, porque, por ejemplo, tiene lo que son complementos, aquí está. Entonces, digamos que traen plantillas. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar una aplicación web o una página web, él ya trae un machote. Entonces a uno le ahorra mucho trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les dije, cada tecla que ustedes presionan lo que provoca es que pierdan dinero. Entonces uno tiene que conocer atajos y conocer, por ejemplo, cómo reducir los tiempos de desarrollo, por decirlo de cierta forma, para ya uno ganar dinero, porque al final de cuentas eso es como una de las intenciones que uno tiene en mente. Entonces, ejemplo, uno saca el rato para poder conocer esta herramienta, cómo funciona la herramienta. Por ejemplo, Python es una idea que yo utilizo. Otro idea que pueden utilizar las personas es este que es Visual Studio Code. Por ejemplo, en The Visual Studio Code, a mí lo que me gusta es que no es tan fino. Es que, por ejemplo, este Python es muy estricto. Vieras que le pide a uno que haga las cosas bien y a veces uno no necesita hacer las cosas bien, sino necesita hacerlas. Entonces, por ejemplo, cuando yo necesito hacer las cosas rápido, este no lo utilizo. Utilizo más este Visual Studio Code, digamos. Entonces, de las dos herramientas, yo conozco bien cómo ahorrarme tiempos de trabajo, digamos. Entonces, yo sé que tengo que ponerle, en el caso de Visual Studio Code, extensiones. Entonces, si ustedes ven, aquí él trae, por ejemplo, algunas extensiones, digamos, y me puede ahorrar mucho lo que es el tiempo de digitar código, porque yo le puedo poner machotes y voy a poner un caso. Voy a cerrar esta y esta también de una vez para que no me esté jodiendo. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un if, yo puedo guardar esto como un machote. Entonces le puedo poner, por ejemplo, abreviaturas. Por ejemplo, la palabra if y le doy enter, y entonces él ya me llena todo el espacio. Igual, por ejemplo, cuando estoy haciendo funciones o cuando tengo que hacer un for, etcétera. Entonces, vieras que uno tiene que ser mañoso en el sentido que uno tiene que saber que por cada tecla que usted presiona, estás perdiendo plata. Ese es el tema. Entonces uno tiene que tratar como de ver cómo automatiza
lo mayor posible lo que uno hace, porque al final de cuentas vieras que hay muchas tareas repetitivas. Por ejemplo, hacer una página web es prácticamente lo mismo, no importa la página web, todas son iguales, hay que hacer las mismas cosas, escribir las mismas cosas. Entonces uno llega a un punto que uno dice, hey, ¿para qué voy a ser tan tonto de estar siempre escribiendo las mismas cosas? Mejor agarro un machote y me monto encima de ella, punto, nada más, digamos. Entonces, como para que eso lo tengan presente. Ok, entonces, sigamos. Voy a hacer un ejemplo del tema de abstracción, pero este es más que todo como para explicarles un tipo de abstracción más compleja. Ok, entonces, supongamos que yo tengo el mapa de Costa Rica. Hay diferentes formas de cómo yo podría llevar esto al mundo de la computación. Ok, otra cosa antes que se me olvide. Cuando nosotros llevamos cosas del mundo real al nivel de computación, se conoce como tokenizar. Entonces, por ejemplo, hace ratos tokenizamos estos animales. Hay diferentes formas de tokenizar. Uno lo puede hacer de manera más amplia o de manera más simple, o lo puede hacer con diferentes métodos, diferentes técnicas. Entonces, digamos que tokenizar muchas cosas. Pero, por ejemplo, ustedes tokenizaron estas mascotas hace ratitos. Igual con los vehículos, ustedes también lo tokenizaron. Entonces, nosotros vamos a tratar de tokenizar este mapa. Yo podría, por ejemplo, utilizar longitud y latitud para poder tokenizar el mapa. Estaría bien, pero sería un tema muy complejo. También yo podría utilizar, por ejemplo, la extensión de terreno, que Costa Rica mide tantos kilómetros cuadrados, etcétera. Está bien, pero en este caso, por ejemplo, yo me voy a ir con una cuestión de cómo limitan las provincias. Entonces, por ejemplo, Guanacaste limita con Alajuela y limita con Punta Arenas. Nada más. Si me voy acá, por ejemplo, a Heredia, Heredia limita con Limón, con Cartago, con San José, con Alajuela. Después, por ejemplo, San José limita con Punta Arenas, con Limón, con Cartago, con Heredia, con Alajuela. Con la única que no limita es con Guanacaste. Ok, entonces yo voy a utilizar esa relación para poder tokenizar. Entonces, voy a crear una matriz. Entonces, aquí tengo mi matriz. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner en columnas cada provincia y en filas cada provincia. Por ejemplo, Alajuela, Heredia, Guanacaste, San José, Cartago, Limón, Punta Arenas. Y aquí voy a hacer lo mismo. Por ejemplo, Alajuela, Heredia, Guanacaste, San José, Cartago, Limón, Punta Arenas.
Ok, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a empezar con Heredia. Heredia limita con Alajuela. Sí, entonces le pongo un 1. Heredia, como Heredia es Heredia, entonces le pongo 0. Esto me lleva a poner o rellenar todas estas diagonales de una vez. Entonces, Alajuela con Alajuela, 0. Guanacaste con Guanacaste, 0. San José con San José, 0. Cartago con Cartago, 0. Limón con Limón, 0. Punta Arenas con Punta Arenas, 0. Entonces ya tengo toda esa fila lleno. Entonces, regreso aquí arriba. Alajuela con Heredia, 1. Guanacaste con Alajuela, 1. Alajuela con San José, 1. Alajuela con Cartago, 0. Voy a fijarme si voy bien. Déjame revisar. Entonces, Alajuela solo limita con Guanacaste, Punta Arenas. Ok, San José, si voy bien. Cartago no. Ok, si vamos bien. Ok, entonces no limita con Limón. Y sí limita con Punta Arenas. Entonces en Punta Arenas iría 1, porque sí limita. Heredia no limita con Guanacaste, limita con San José, entonces le pongo 1, limita con Cartago, 1, con Limón, déjame ver si limita con Limón, ajá, sería 1, con Punta Arenas no, sería 0. Ok, entonces más o menos me doy a entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Alguno que me pueda explicar qué estoy haciendo? Básicamente es sacar información, perdón, formato binario o 0-1 de lo que es las provincias de limitaciones, dando 1 afirmativo y el 0 negativo. Ok, excelente. Ok, entonces voy a tratar de llenar esto más rápido. Entonces, Guanacaste sería con 1, 1. Okay, para ir llenando eso lo más rápido posible. Ok, entonces esto que tengo acá es como que si yo me lo llevara y tuviera solo esto. Entonces lo puedo ver de esta forma. Ok, entonces, ¿cómo llevo esto a código? Me voy acá, digamos.
y le pongo, por ejemplo, Costa Rica, igual, y ahí puedo crear una matriz. Esta matriz la voy a copiar porque yo creo que la tengo por aquí hecha. Déjame ver si la tengo para no ponerme a escribirla. Déjame ver. Ya se me olvidó dónde la guardé. No, perdón. Se me olvidó dónde la puse. Bueno, lo que voy a hacer es, honestamente, voy a inventar los datos que van dentro de la matriz, porque para no perder tiempo. Pero lo que uno hace es que pone, por ejemplo, 0,10, 1,00,1, siguiendo el patrón que tiene aquí. Es que no me deja copiarlo y pegar allá. Es el problema, si no lo copiaría y lo pegaba. Entonces, digamos que si uno va siguiendo ese patrón, lo puede ir digitando acá. Entonces, déjame ver. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de copiar un pedacito mejor. Entonces, por ejemplo, viene 0,1,1,0,0,1. Entonces, ahí está la primera fila. Viene la segunda fila, que sería 1,0,0,1,1,1,1,0. ¿Ok? Entonces, viene la otra, que sería 1,0,0,0,0,0,0,1. Vendría el otro, que sería 1,1,0,0,1,1,1. Esto, digamos. Y vendría el otro, que sería 0,1,0,1,0,1,0. Ok. Ahí me faltaron filas, pero vamos a trabajar solo con estas. Ok, aquí me faltó poner coma, aquí coma, y aquí coma, aquí coma, aquí coma, porque si no me va a dar un error. Entonces, esa matriz que representa a Costa Rica bajo el parámetro que yo le establecí, que es las provincias y cómo limitan. Entonces, esto es básicamente la matriz, digamos. Entonces, esta es una forma de abstracción. Este tipo de forma de abstracción se utiliza mucho en los temas de inteligencia artificial. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo. Ok, entonces, supongamos que yo tengo el gato. Déjenme sacar el gato de ahí. Ok. En inteligencia artificial tenemos algo que se conoce como una red neuronal. La red neuronal es una forma de cómo se comparten datos, por decirlo de cierta forma. Entonces, todo se convierte en ceros y uno. Y al final de cuentas se va a obtener la respuesta un 0 o un 1. Entonces, 0 no es un gato, 1 es un gato. Entonces, por ejemplo, nosotros le vamos poniendo atributos. La red neuronal, la ventaja que tiene es que uno le puede poner miles de atributos. Por ejemplo, tiene pelo, tiene garras, tiene cola, tiene dos ojos, tiene bigotes, tiene lengua, tiene orejas, o sea, de todo, digamos, ahí entre más atributos le ponga uno, mayor exactitud va a tener, digamos. Entonces, cuando uno habla de una red neuronal, es cómo se va a compartir ese tema. Entonces, por ejemplo, hay algo que se conoce, y esto se conoce como grafos. Y grafos es cómo se va a transmitir la información. Grafos también se utiliza mucho en temas de bases de datos. Entonces,
En los bancos, por ejemplo, las bases de datos en los bancos tienen la siguiente estructura. Hay un núcleo que es como la base de datos central y cada sucursal del banco se conecta a esta base de datos central. Entonces, este tipo de forma se conoce como grafo centralizado. Entonces, supongamos que un cliente en la sucursal de Heredia dice que tiene $1.000.000, porque eso puede pasar y ha pasado. Entonces, lo que hace esta sucursal o la computadora de la sucursal es irse a la base central para verificar esa información. Si la base central le dice, no, eso no es cierto, la sucursal lo que hace es que se actualiza según lo que le diga la base de datos central. Por ejemplo, si la base central le dice que es 0, entonces él va a venir aquí y se va a actualizar y le va a decir, no, lo que tiene es 0. Por ejemplo, las criptomonedas utilizan el 51%. Entonces, es lo que ellos hacen. Entonces, hay varias computadoras o núcleos. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, estas se conectan todas con todas. Entonces, si usted ve, todas están conectadas. Ok, entonces, todas comparten información entre sí. Entonces, si una de ellas dice, por ejemplo, esta persona tiene $1.000.000, le va a preguntar a cada una de las otras. Entonces, por ejemplo, va a venir y le va a preguntar a esta, hey, esta persona tiene $1.000.000. Entonces, esta lo que le va a decir es, no. Va y le pregunta a esta otra, hey, esa persona tiene $1.000.000. Esta le va a decir, por ejemplo, sí. Va y le pregunta a esta otra, por ejemplo, y esta le va a decir, no. Le pregunta a esta y esta le va a decir que sí. Entonces, si ustedes notan, hay 3 computadoras diciendo que sí, porque está la que pregunta, porque la que pregunta dice, hey, esta persona dice que tiene $1.000.000. Ella lo está metiendo en su propio registro. Entonces, aquí está diciendo que sí. Entonces, si ustedes ven, al final de cuentas van a decir, sí, esta persona tiene $1.000.000 porque más del 51% de las computadoras involucradas en el asunto dijeron que sí, a pesar que hubieron otras que dijeron que no. Igual pasa, por ejemplo, con el tema del gato. Se va a meter todas y se van a ir uniendo para ir formando ceros y unos. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí, tiene pelo, tiene orejas, voy a poner acá abajo mejor, tiene patas, tiene cola, tiene eh, bigote. Ok, entonces lo que va a ir haciendo es uniéndolas. Entonces, por ejemplo, va a agarrar estos dos. Entonces, supongamos, y vamos a irnos a esta fotografía. Bueno, es que esta fotografía tiene todos los elementos, pero voy a buscarme, por ejemplo,
Ok, entonces voy a llevarme esta imagen y la vamos a poner por acá, digamos. A ver. Ok, este gato, si ustedes no lo conocen, es sin pelo, no tiene pelo. Entonces, en esta primera, lo que me daría aquí donde dice pelo, me diría no. Aquí me diría que si tiene orejas, entonces aquí vendría a ser sí. Entonces, cuando estos dos se unen, yo podría, hay algo que se conoce como pesos. Yo le podría dar más peso al tema del pelo. Entonces, si el tema del pelo tiene mayor peso, aquí me diría que no. Aquí vendría el tema de las patas. Si me fijo si tiene patas, entonces, por ejemplo, me diría que sí. Entonces, este se uniría con este otro. Entonces, las patas se uniría con la cola, por ejemplo. Después me dice cola, sí. Entonces, le ponemos que sí. Entonces, aquí como los dos fueron positivos, me diría que sí. Aquí, por ejemplo, como hay solo uno, pasaría directo con un sí. Ok, estos dos se unen y supongamos que yo le doy más importancia a este primero. Eso se conoce como pesos. Entonces yo digo, va a ser que sí. ¿Por qué? Porque aquí había más que sí. Entonces digamos que por eso le doy mayor importancia. Aquí viene este tema, este pasaría directo a ser sí. Y ya estos dos cuando se unen me daría como respuesta 1, que sería sí. Entonces, al final de cuentas, sí es un gato. Entonces, así es como funcionan las redes neuronales a modo grosso, digamos. Hay un tema que uno le da pesos. Peso es que, ¿qué tema es más importante? Por ejemplo, uno dice, es que, bueno, para mí los gatos siempre tienen que tener orejas, por ejemplo, porque ustedes saben que hay gatos que, por ejemplo, no tienen cuatro patas. Entonces, si yo le digo a él, bueno, los gatos no siempre tienen cuatro patas, principalmente cuando son fotografías, porque hay fotografías, por ejemplo, si yo me fijo acá, yo solo vería tres patas, una, dos, tres. Entonces yo diría, bueno, aunque él tenga cuatro patas, la fotografía no se ve en las cuatro patas, se ve solo tres. Entonces, por eso el tema de las patas yo no le daría tanta importancia o tanto peso porque es algo que varía. Entonces yo digo, bueno, ese tema no le voy a dar tanta importancia. La cola es otro tema que varía, porque puede ser que el gato tenga o no cola, porque puede ser que se la corten o no. Entonces ahí uno va estableciendo parámetros. El tema del pelo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay gatos que no tienen pelo. Entonces ahí uno dice, bueno, ese tema no le puedo dar tanta importancia. Entonces ahí va el tema. Lo que uno sí va viendo es, por ejemplo, de que tiene que tener cabeza. Si no tiene cabeza, está muerto o uno es un gato. Entonces ahí uno dice, bueno, el tema de la cabeza sí tiene que ser importante y etcétera. Y ahí va uniendo las cosas. Entonces, eso es como la complejidad de esas cuestiones. Esto que está aquí es un grafo, que es la forma de cómo se comunican los datos o cómo se van estructurando los datos. Ok, más o menos me di a entender con este tema o quedó alguna duda. De mi parte, todo claro, profe. Ok, está bien. Ok, como los vi bastante bien con el tema de abstracción, voy a dejar cerrado ese tema, aunque lo vamos a tener que estar retomando porque prácticamente ese es como el primer paso antes de programar. Antes de programar uno siempre tiene que extraer, uno tiene que decir, bueno, ¿qué datos voy a usar? ¿De dónde van a salir los datos? ¿Cómo puedo agarrar algo, digamos que real y llevarlo al mundo de la computación? Entonces, algo que sí se trabaja siempre recurrentemente, pero por lo menos sí los vi bastante bien en ese tema a todos. Ahí es una cuestión que también cuesta, no es algo que, porque por ejemplo, a mí aún me sigue costando
porque a veces uno dice, bueno, ¿qué datos uso? Y a veces uno establece una lista de datos y después dice uno, no, hombre, estos datos me sobran, no los ocupo, entonces uno los elimina. O uno llega y dice, me hicieron falta datos, entonces uno dice, tuve que haber creado este y este otro variable. Entonces es una cuestión ahí que es mucho de práctica, digamos. Ok, entonces vámonos al otro aspecto. Ok, vamos a ver lo que es la parte anidado y recursividad. Entonces, como estuvimos viendo hace ratitos, nosotros podemos meter if dentro de if. Entonces, por ejemplo, habíamos hecho, voy a irme al código. Este if está anidado. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner el símbolo numeral para poner un comentario y le puedo poner este if está anidado. Anidado es como, o viene de la palabra nido, que ustedes saben que el nido lo que procura hacer es tener dentro los huevos. Entonces, a eso hace referencia un poco el término anidado, que está como dentro de otro objeto, digamos. Entonces, este if está dentro de este if. Yo puedo poner for dentro de for. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, acá le metemos código y, por ejemplo, creamos letras. Entonces, yo puedo llegar y poner letras. Entonces digo A, B, C. Y puedo poner, por ejemplo, números. Igual 1, 2, 3. Y pongámosle 4. Ok, entonces tengo esos dos temas, digamos, letras y números. Entonces yo puedo utilizar un for, que el for, como habíamos visto, es para recorrer los elementos. Entonces yo pongo, por ejemplo, for letra en letras. Y le pongo que me muestre la letra. Print letra. Ok, puedo hacer un for que no esté anidado, que esté afuera, o un for normal, con los números. Por ejemplo, yo pongo for número en números. Print número. Entonces, si lo ejecuto, déjame ver en qué fallamos. Aquí va con una T. Letras. Ok, ustedes ven que primero me recorrió A, B, C y después me recorrió 1, 2, 3, 4. Pero si yo quiero, puedo meter este for dentro del otro for. Entonces, lo que hago es, con el tema de indexación o la tecla tabular, entonces le doy tabulación y aquí abajo también le daría tabulación. Entonces, si lo ejecuto, veamos qué sucede. Ven que él llegó primero y me puso A, 1, 2, 3, 4, B, 1, 2, 3, 4, C, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que él está haciendo es que va a ir recorriendo cada uno de los elementos de la letra. Entonces va A, entonces esa A va a recorrer cada uno de los elementos de los números. Entonces, vamos a hacerlo más explícito. Entonces voy a borrar este print. Y yo le voy a poner aquí, por ejemplo, que me muestre la letra en la que se encuentra más el número. Entonces ahí yo voy a poder ver bien cómo lo está haciendo. Entonces, si lo doy a ejecutar, ven que él me lo muestra aquí. A1, A2, A3, A4 y después va B1,
B2, B3, B4. Si yo le agregara otro número aquí, por ejemplo, como el 5,6, digamos, y lo vuelvo a ejecutar, vamos a ver, por ejemplo, cómo aumenta las A. Ya está A1, 2, 3, 4, 5, y ves que llega hasta las 6. Entonces, esto que está acá se conoce como un for anidado, porque está dentro de otro for. Ok, entonces, eso es con el tema de anidado. Hay otro tema que es el de recursividad. Recursividad es que un método se llama a sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear la función repetir, y a esta función yo lo que le voy a poner aquí es, por ejemplo, print, estoy repitiendo. Y aquí le digo que se vuelva a llamar a ella misma. Entonces le pongo repetir. Entonces voy a cambiar el orden. Este print mejor lo voy a poner abajo. Entonces lo corto. Y lo voy a poner así para ver cómo nos va. Aquí ya entonces invoco el método. Entonces pongo repetir. Y lo ejecutamos para ver cómo nos va. Entonces, para ver qué me salió, máximo, ok, me estoy repitiendo muchas veces. Ok, entonces déjame cambiarle esto para acá mejor. Ok. Ven que ahí mismo se está repitiendo y me da un error porque digamos que caí de una cuestión infinito. Entonces, él lo hace y lo hace y lo hace y lo hace de manera infinita. Porque yo le estoy diciendo que se invoque a sí mismo. Entonces, él está llamándose a él mismo. Entonces, es un tema de nunca acabar. Entonces, él se llama a sí mismo y se sigue llamando a sí mismo, digamos. Entonces, eso es recursividad. Ok, con este tema de recursividad, no sé si alguno me quisiera explicar como que entendió qué es. ¿Algún voluntario? Yo lo que entendí, profe, no sé si estoy seguro, que eso se usa como para querer repetir un mismo, una misma variable o un mismo, no sé, algo que se quiere repetir durante varias veces, ¿o no? Ajá, exactamente. Es cuando uno quiere repetir algo en determinadas ocasiones. Porque si usted se pone a ver, el principal error que tiene este tema es el que yo cometí aquí, que yo le pedí a él que se repitiera, pero cometí el error de que no le dije que se detuviera, digamos. Entonces él, digamos, se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, hasta que colapsó. O sea, se cayó el software. Entonces, digamos, uno tiene como que decirle a él cuándo detenerse, digamos, o cuántas veces repetirse, o etcétera. Entonces, ese es un tema. Hay una sintaxis que es diferente, que se conoce como el while. El while es cuando yo quiero
por ejemplo, que algo se esté repitiendo mientras se cumple una condición. Entonces, voy a poner, ejemplo, una variable que se llame número igual a 0. Entonces, por ejemplo, yo pongo y número es menor a 12. Entonces, yo quiero que esto se repita mientras número sea menor a 12. Entonces, mientras eso se esté cumpliendo, se va a estar repitiendo. Entonces, yo voy a poner aquí, por ejemplo, y número, y le voy a decir que esté aumentando el número. Entonces, le pongo número más igual a 1. O sea, le estoy diciendo que se aumente el 1, el número un 1. Entonces va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y hasta llegar hasta 12. Entonces, si lo ejecutamos, ven que él me lo ejecutó hasta el 11 porque la condición era que se ejecutara siempre y cuando número fuera menor a 12. Si yo le hubiera puesto, por ejemplo, nada más true y lo ejecuto, vean que sigue y ahí se va a quedar y ahí va a seguir, nunca se va a detener. ¿Ves? Ahí sigue, 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 sigue y nunca se va a detener. Entonces, ¿ves? Ya va, por ejemplo, llegando a 90,000, va llegando a 100,000, ahí sigue, digamos. ¿Ves? Entonces nunca se va a detener. Una pregunta, ese, el que vimos anteriormente, el de repetir, ese, digamos, en casos de vida real, ¿qué caso se podría ver? No sé, se me vino a la mente como hacer un bucle de una reproducción de música, por ejemplo. Ajá, ¿O hay algún exactamente. tipo de, otro tipo de uso? Es que, por ejemplo, ese se utiliza mucho porque el software tiene que estar funcionando siempre en teoría. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos ver a nivel interno de Colab, Colab tiene un montón de why que se están repitiendo. Por ejemplo, ahorita hay un why que está preguntando, presionó este botón. Entonces, él está preguntando siempre eso. Ejecutó el botón, ejecutó el botón, ejecutó el botón y se está ejecutando siempre. ¿Por qué? Porque llega un momento en que está corriendo un reloj. Cuando se cumple cierto plazo, creo que es 1 hora o 2 horas, que este botón no se presionó, aquí se va a desconectar. Entonces, digamos que ese es uno de los casos, por ejemplo, que estamos viendo aquí ahorita. Hay un tema, por ejemplo, de cuando uno se loguea. Por ejemplo, por medidas de seguridad se recomienda que se autodesloguee. Entonces, cuando uno se loguea, se supone que el software tiene que estar haciendo un while para ver si el usuario ya dejó de tener actividad en la plataforma para que el software mismo desloguee al usuario, digamos. Entonces, esos son como ciertos casillos que se utilizan. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un caso en que vamos a necesitar el while que se esté ejecutando. Entonces, metámonos de una vez con ese tema. Pero antes de meternos con ese tema, explicar otra cosita que se me estaba olvidando. En Python todo es un objeto o en computación todo lo podemos ver como un objeto. Entonces, yo puedo crear funciones, por ejemplo, función sumar. Entonces, esta va a necesitar dos números y lo que le voy a pedir es que me retorne x más y. Entonces, eso que acabo de crear ahí es un método de sumar, que lo que me está haciendo es sumando dos números. Aquí voy a crear, por ejemplo, otro método que sea restar. Entonces me va a agarrar dos números, return x menos y.
Entonces tengo dos métodos. Entonces, esos dos métodos yo los puedo ver como un objeto. Entonces, yo puedo crear una matriz que dentro de esa matriz tenga esos objetos. Entonces, yo abro los paréntesis cuadrados para decir que es una matriz y pongo, por ejemplo, sumar. Le puedo poner número 1, número 2. Ahí ya yo tengo el método dentro de una matriz y puedo poner el otro método que sería restar número 1, número 2. Ok, entonces yo para poder ejecutar eso tendría que darle los números. Entonces, por ejemplo, yo le pongo número 1 es igual, por ejemplo, a 100. Y si quiero aquí mismo le puedo poner, o lo voy a hacer todo en un solo tema. Pongo número 1, número 2, entonces es igual a 100 y el otro es igual a 350. Para hacerlo todo en una sola línea. Ok, entonces, si yo quiero, puedo hacer un for que me recorra la matriz. Entonces pongo for, por ejemplo, método en matriz. Le pongo print método. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver que él recorrió la matriz y realizó cada uno de los métodos que están dentro de la matriz. Entonces, por ejemplo, aquí vienen de suma, que era sumar 100 por 3, digamos 100 más 350, entonces nos da 450. Y después realizó el otro método, que es resta, que sería 2, menos 250. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él lo que está viendo es esto como una matriz. Entonces, por ejemplo, si yo agarrara esto, lo copiara y me viniera aquí, por ejemplo, y hiciera una matriz de dos vectores, entonces en el vector 2, déjame hacerlo más grande. Ok, estaría este método ahí guardado dentro de la matriz, básicamente. Y usted le puede meter también otros objetos, porque por ejemplo, podemos venirnos acá y decir, bueno, voy a meterle también un número, por ejemplo, 500, o le voy a meter texto, como por ejemplo, hola. Si lo ejecutamos, vamos a ver que aquí nos sale, por ejemplo, hola, 500 y los métodos, porque cada cosa de esas las vio como un objeto. Y yo esta matriz la podría meter dentro de otra matriz, porque yo podría llegar y agarrar, por ejemplo, y decir otra matriz es igual a matriz. Y le puedo poner, por ejemplo, un número, pongámosle 2, o le puedo poner, por ejemplo, texto. Entonces, si usted se da cuenta, ahí metí una matriz dentro de otra matriz, porque yo estoy viendo las cosas como objetos. Entonces, lo que estoy haciendo es metiendo un objeto dentro de otro objeto. Y puedo meter cuantos objetos quiera dentro de otros objetos. Ok, entonces, no sé si me di a entender con esto o tienen alguna pregunta para pasar ya a la práctica. Profe, yo tenía una consulta de la función for. Eh, la palabra que sigue es meramente el nombre que tiene esa función, ¿verdad? Por ejemplo, el método, esa palabra método, usted la escribió porque es el nombre que usted le dio a esa función, digamos. Ajá, entonces digamos, yo aquí, si hubiera querido,
puedo ponerle nada más, digamos, H. Entonces aquí abajo también tendría que cambiar la del nombre, porque lo cambié a H, digamos. Entonces, déjeme borrar un toquecito, o bueno, que tengo así. Entonces, si usted ve, me funcionó exactamente igual. Entonces, es indiferente lo que uno le ponga aquí. Por ejemplo, yo le puedo poner hola, y aquí abajo le tendría que poner hola, porque este hola hace referencia a esta misma. Entonces, tienen que ir bien relacionados. Entonces, yo le ejecuto, ahí está. También yo puedo poner varias variables aquí. Por ejemplo, yo puedo poner coma, otra, haciendo referencia a otro. Pero ahí tendría que explicarle a qué hace referencia este otra, porque a veces ese otra tiene un valor, pero aquí yo podría poner dos elementos que él pueda recorrer, digamos. Entonces, ahí después podríamos ver un ejemplo, porque es que ahorita no se me ocurre otro ejemplo para usar estas dos variables, pero sí se puede hacer, digamos, que uno puede poner ahí dos variables haciendo referencia a que este sea un elemento y este sea otro elemento, digamos. Entonces, se puede agregar eso. Pero sí, esto que yo puse aquí puede ponerse lo que uno quiera. Este que está acá sí tiene que hacer referencia a lo que va a recorrer, que en este caso sería esta matriz. Entonces, esta matriz está haciendo referencia a este elemento que está aquí. Ok, respondí tu pregunta. Sí, profe, por ahí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Ok, entonces vámonos a la práctica, digamos. Cuando yo estuve en la universidad, digamos, nunca me enseñaron a cómo se cobra. Cuando uno llega a sus primeros trabajos, vieras que eso es complejo porque uno dice, ¿y cuánto cobro? Entonces, ahí vamos a ir trabajando un poquito ese tema de ir aprendiendo cómo uno puede hacer un presupuesto de lo que va a ir desarrollando, digamos. Porque es importante que uno sepa, por ejemplo, cómo, digamos, planificar y decir cuánto tengo que cobrar. Eso se conoce como requerimientos de sistema. Entonces, vamos a desarrollar una calculadora. Entonces, ese es nuestro proyecto, desarrollar una calculadora. Para eso, vamos a ver primero cómo funciona la calculadora, porque aquí tenemos la dicha de que por lo menos Angie ya lo hizo ese trabajo. Entonces, tenemos esta calculadora. Si vemos la calculadora, lo primero que nos hace es pedirnos un número. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, el número que le voy a dar es, por ejemplo, 100. Si ustedes ven, la calculadora ahora nos está pidiendo un método, o sea, sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir multiplicar. Ahora que le di el símbolo de multiplicar, la calculadora me está pidiendo otro número. Entonces le voy a decir, por ejemplo, 3. Ahora la calculadora me va a dar un resultado, que sería 300. Ahora la calculadora me está haciendo una pregunta que es, ¿quiere hacer una operación totalmente nueva o quiere utilizar el resultado de lo que le dio para hacer otra operación? Entonces, si yo le agrego un símbolo, ella va a realizar una operación con el resultado anterior. Entonces, por ejemplo, si yo le digo menos 25, ella me va a restar 300, le va a restar los 25, me va a dar 275. Pero si yo le agrego un número totalmente nuevo, por ejemplo, 500, ven que él ya me borró el resultado anterior porque está suponiendo que voy a hacer una operación totalmente nueva. Entonces yo le doy 500 menos 25, me tiene que dar 475. Entonces ahí está el tema, digamos. Entonces, eso es como funciona la calculadora, porque es bueno como entender de lo que vamos a hacer, digamos. Ok, entonces dice,
El proyecto es desarrollar una calculadora. Los requerimientos del sistema. Ok, meta. Una calculadora que le pida los números al usuario. Si se recuerdan, yo le he dicho, siempre es importante saber de dónde van a salir los datos. Si se los vamos a pedir al usuario o los vamos a ir a buscar a un registro o de dónde van a salir los datos. En este caso, los datos los tiene que entregar el usuario. Y me dice que el usuario va a poder realizar solo una de estas 4 operaciones: suma, resta, división, multiplicación. Ok, cuando uno está haciendo el presupuesto de desarrollo de un software, siempre tiene que poner 2 cosas importantes: el alcance, que significa que sí va a hacer el software. Entonces el software va a hacer esto y esto, digamos. Es una lista que uno puede ir poniéndole chequeos o de chequear, digamos, si se hizo o lo hace o no lo hace. Entonces, eso es el alcance de sí va a hacer esto, por ejemplo. Entonces, en este caso dice, el software va a hacer operaciones solo con las 4 básicas y 2 números, nada más. Entonces, eso es lo que sí va a hacer el software. El otro elemento que siempre hay que poner es lo que no va a hacer. Por ejemplo, en este caso, perdón, ahí le di mucho clic. Ok. Entonces, el otro elemento es lo que no va a hacer. En este caso, el software no va a tener interfaz o no se va a ver bonito. Por ejemplo, si yo vengo a la calculadora de acá, si ustedes ven, hay interfase porque yo puedo aquí escoger, tengo para cambiar la forma como se ve, por ejemplo, mantener visible, menos visible, todas esas carajas, eso es interfase. Las cuestiones que el usuario puede utilizar para interactuar con el software. O sea, también que se vea bonito. Entonces, eso no lo va a tener. Algo que yo he aprendido es en limitaciones siempre poner no incluye temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad es caro, es muy caro, demasiado caro. La gente no paga por eso. Y después ven las consecuencias de lo que pasa, pero la gente no paga por ciberseguridad. Entonces, si yo me pongo a ponerle que el software es muy seguro y el software lo hackea, a mí me pueden, digamos, que ver comprometido con temas legales y todas esas cuestiones. Entonces, es importante uno poner en el tema de limitaciones eso. No incluye, o mejor dicho, incluye elementos básicos de ciberseguridad para hacer como la salvedad de que no incluye unas capas extras de ciberseguridad. Cuando uno está hablando de ciberseguridad es que usted puede hacer niveles de seguridad. Por ejemplo, cuando uno tiene una casa, en la casa uno puede decidir si le pone verjas a la puerta y a las ventanas. O también uno puede agregar más seguridad. ¿Cómo agrega más seguridad? Poniendo alarmas. También uno puede agregar más seguridad. ¿Cómo? Poniendo una cámara. Y ahí usted puede poner más seguridad. Por ejemplo, contratando un guarda que esté ahí en las cuestiones. Pero si usted se pone a ver, cada elemento de seguridad que usted pone es plata y es más plata. Porque, por ejemplo, ya si le pones un guardia de seguridad, ya sabes que eso es mucha plata mensualmente. Entonces, ahí hay que tener eso presente. La gente no le gusta pagar por eso. Entonces, es importante que uno cuando hace un software siempre ponga ese tema de limitaciones. Incluye seguridad básica, digamos, para uno cuidarse de salud. Ok, ya que después uno puso lo que no incluye, ok, ¿por qué hay que incluir lo que no incluye el software? Porque mucha gente después te dice, ay, yo pensé que sí incluía eso, ah, yo pensé que incluía aquello. ¿Y eso qué significa? Que uno va a tener que trabajar de más por el mismo salario. Entonces es como justo que uno le diga a la persona, ah, no, vea, en el documento que nosotros establecimos, digamos, dice que eso no va incluido. Entonces, si usted lo quiere, yo con mucho gusto se lo hago, pero cuesta tanto, punto. Ok, aquí viene la lista, por ejemplo, de funcionalidades. Funcionalidades es como para uno cuando entrega el producto, uno va revisando esos elementos. Entonces uno le dice a la persona, vea, aquí está esto, check, listo. Aquí está esto otro,
Check, listo. Por ejemplo, en este caso, la primera funcionalidad es que el software no se puede caer. O sea, el software tiene que mantenerse funcionando, sin importar que la persona haga una estupidez. El software tiene que mantenerse funcionando. Para eso vamos a utilizar estos elementos. Ahorita explico esto porque tengo que dar como una explicacióncita más de cómo utilizarlo. Ok, después viene el otro elemento que se tiene que cumplir, que es solicitarle al usuario 2 números. Después viene el otro elemento, que es solicitarle al usuario, por ejemplo, qué operación va a realizar, suma, resta, adición o multiplicación. Después viene el tema de crear una función para cada operación. Si se recuerdan, esto que está acá, estas 2 líneas de código, por ejemplo, es una función. Eso es la función y eso se conoce también como método. Entonces tenemos que llevar ese tema. Entonces hay que crear uno para cada operación. Después viene el otro tema que es, estos dos van unidos. Entonces el 5 y el 6 son prácticamente el mismo punto. Que si el usuario realiza una operación, el software pueda saber si él va o continuar con el resultado que le dio, sumándole algo más o restándole algo más o multiplicándole o dividiendo algo más a ese resultado, o va a empezar una operación totalmente nueva. Entonces, eso es lo que básicamente está haciendo ahí. Si el usuario después de realizar una operación decide ingresar un número, el software tiene que saber que lo que le está diciendo es, voy a empezar una operación totalmente nueva. Pero si el software, digamos, ve que el usuario realiza una operación y el usuario ingresa un símbolo, lo que está pidiéndole es continuar con el resultado anterior. Entonces, ahí va el tema. Está la cuestión de el siguiente elemento, que es que el usuario dice, no, ya yo no voy a realizar ninguna operación y ya terminé. Entonces, si el usuario escribe la palabra stop, el software tiene que saber lo que le está diciendo es, ya terminé, ya no voy a hacer ninguna operación más. Entonces, esos son como los requerimientos del sistema que se tienen que cumplir. Entonces, cuando nos sentemos con el cliente a rever si cumplimos con lo que nos pagaron o lo que nos están pagando, se tienen que haber realizado estos 7 puntos. Ahí están en lista. Entonces uno tiene que ir haciendo chequeado, para ver si se está cumpliendo. Ok, entonces antes de empezar voy a explicar esto que está aquí. Entonces voy a venirme un toquecito aquí al código. Ok, si yo le pido un número al usuario, existe la posibilidad que ingrese una letra. Entonces, si el usuario ingresa una letra, entonces digamos que se va a caer el software. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, por ejemplo, número igual a int input, ingresar un número. Este va en minúscula acá. Ok, entonces, si yo lo ejecuto, ven que me dice ingresar un número, pero si yo pongo, por ejemplo, texto y le doy, se me cayó el sistema. O sea, el primer punto no se cumplió. Entonces, ¿cómo logro yo prevenir eso? Poniéndolo dentro de un try, digamos. Entonces, ya con eso sé que va a tener el tema. Entonces, aquí viene. ¿Qué va a suceder si el usuario, digamos, no cumple con el tema de ingresar un número? Entonces, aquí vendría el tema de, por ejemplo, print, ingresar un número. Ok, si yo lo ejecuto, ven que me pide un número y si yo le agrego texto, ves que no se cayó el sistema.
me dice qué es lo que pasó, que me dice ingresar un número. O mejor dicho, voy a ponerle aquí la palabra mejor, error, porque no ingresó un número, para que se vea más evidente. Entonces yo le pongo, por ejemplo, texto. Me dice, ¿ves? Error, no ingresó un número. Aquí, ¿qué pasa? Yo debería agregar una función recursiva para que me pueda volver a llamar el método, digamos. Entonces, yo debería poner aquí, por ejemplo, def ingresar número. Le pongo, por ejemplo, número, o mejor dicho, este que está acá. Y le pongo return número. Ok, entonces dentro de este, yo lo que debería poner es esa función. Entonces yo le pondría ingresar número para que se ejecute. Y en caso que el usuario cometa el error de meter texto, yo hago recursividad. ¿Cómo hago recursividad? Agarrando esta misma función, ingresar número, y la invoco aquí abajo. Entonces, por ejemplo, debajo del print error, digamos, la invoco. Entonces, si la ejecutamos, vamos a ver que le va a permitir al usuario volver a ingresar un número. Entonces, ¿ves? Aquí se ejecuta. Voy a irme un poquito más para abajo para que se pueda ver. Entonces, por ejemplo, si yo pongo texto y le doy enter, ves que me dice error porque no ingresó un número, pero le permite al usuario volver a tratar de ingresar un número. Entonces, digamos que ahí ya yo podría ingresar, por ejemplo, 200. Y ahí estaría bien, el software se ejecutó bien. Ok, esto que está acá, yo le puedo poner cuantas excepciones quiera. Entonces, por ejemplo, yo le podría poner, aquí voy a usar pseudocódigo. Entonces, pseudocódigo es que no es la sintaxis correcta. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí, no, o ingresó texto, digamos, ingresó texto. Entonces, eso sería un error. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, error, ingresó texto. Y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, otra excepción. Yo le pondría poner error, ingresó un número 0 como divisor. O sea, el divisor fue 0 y no se puede dividir por 0. Y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, print, error, porque no se puede dividir con 0. Y yo le puedo poner ahí cuantos errores quiera. Entonces yo le puedo seguir poniendo aquí, digamos, otro error, etcétera, y le puedo poner todos los que quiera. Al final le puedo poner finalizar, o mejor dicho, se recomienda poner esto. Y aquí yo le pongo como print, no se pudo del todo. Entonces ahí quedaría listo el tema. Entonces así es como realmente la estructura que se maneja. Esto yo lo puedo sacar de internet. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a Google y pongo esto, Python, aquí, por ejemplo, me dice las excepciones que existen. Tengan presente que aquí estamos usando Python 3.10 en este tipo de secciones que aparecen acá. Y el que nosotros utilizamos en Colab es Python 3.7, si no me falla la memoria. Entonces, si ustedes se pueden a ver aquí, les aparecen todas las secciones, digamos. Entonces, por ejemplo, está la sección de evaluar. Por ejemplo, ingrese un número, en que estábamos viendo ahorita. Entonces, este es una de las excepciones que está. Excepción por ingresar un valor que no era el que se esperaba. Está la otra excepción, por ejemplo, déjame ver dónde están de 0, porque por aquí está.
porque hay muchas. Aquí está, excepción. No se puede dividir por cero, digamos, o el divisor no puede ser cero. Entonces ahí está la sintaxis para ese tipo de error. Ok, entonces más o menos, o me dicho, me entendieron a lo que hacía referencia con esto. ¿O alguno tiene alguna pregunta o duda? ¿Alguno tiene alguna pregunta o duda?